Hablaremos hoy de Franz Anton Mesmer. Bien. Ustedes saben que la historia de la medicina está llena de héroes, pero también de charlatanes, de personas que han intentado combinar el magnetismo de su personalidad con la credulidad de las buenas gentes, y los resultados han sido también variables, desde desde un considerable aumento de la fortuna de los tipos hasta por ahí, por casualidad, un descubrimiento. Sí, vaya a saber. Hablaremos hoy de Mesmer, Franz Anton Mesmer. Nació en Suiza, cursó estudios de medicina en Viena y empezó a ejercer su profesión allí entre la población del Imperio Austrohúngaro, y enseguida se hizo fama de sanador, no de buen médico, de sanador. Es bien distinto. Mesmer prefería aquellos que presentaban una personalidad inestable, es decir, ejercía preferencia con los pacientes, lo peor que puede tener un médico. Sí, claro. Sí, si usted váyase porque la enfermedad que tiene no me gusta. No me gusta. A mí me gusta el enfermo así y asá. Bien. Le gustaban los que se quejaban de molestias indeterminadas. Claro. Tenía alguien que decía, ¿qué le duele? Sí. Mire, tengo una molestia indeterminada. Esta es la mía, decía Vení para acá. y comenzaba. Y además prefería atender a las damas, como cualquiera de nosotros. Eso es lógico. El doctor Mesmer se sentaba ante el sujeto con sus rodillas tocando las del enfermo y haciendo que éste, me refiero al enfermo, lo mirara directamente a los ojos. Al cabo de un rato, el tipo empezaba a temblar, el paciente, ¿no? Ponía los ojos en blanco como Rolón cuando canta Rubí y caía al suelo preso de convulsiones. Eso es lo que le pasaba a los tipos que se hacían atender por Mesmer, o al menos le pasaba a los que él elegía para atenderlo. Bien, no importa. Su fama se fue extendiendo. Pronto tuvo como clientes a muchos nobles de la casa imperial. Incluso entabló amistad con Mozart, que en ese entonces tenía 20 años. La amistad fue duradera, e incluso Mozart estrenó su primera obra, Bastien y Bastien, Sí. en la mansión de Mesmer. En 1777, el amigo Mesmer se dio a conocer en toda Viena cuando empezó a practicar con éxito sus artes a una doncella de la emperatriz, una chica que se llamaba Teresa Paradis y era ciega. Trabajaba como doncella en el palacio con la emperatriz. Sus padres habían tratado de curarla con emplastos, sanguijuelas. Bueno, tampoco los padres eran... Pero también con los últimos descubrimientos en corrientes eléctricas. Por ejemplo, el calentador. Pero sin éxito, naturalmente. La muchacha presentaba también unos movimientos convulsivos de los ojos, que Mesmer, tras 2 charlas con ella, logró apaciguar. Los padres pusieron a su amada hija en manos de este tipo. Teresa, la chica, tras algunas crisis de temblor y chillidos, afirmó que veía. Dice, veo los contornos de las personas que me rodean. Si le pasaban una vela encendida por delante de sus ojos, ella daba un grito y caía desmayada. Entre eso y ver todavía hay una distancia. Que usted no lo crea. El proceso se fue complicando. En realidad la muchacha sufría con las nuevas impresiones, la luz del sol, el cielo azul, los movimientos de las personas, y se consideraba más desdichada que antes. Incluso olvidó cómo tocar el piano, una habilidad que lucía cuando era totalmente ciega. Lucía feo, ¿no? Sí, sí. Teresa. Marianela, ponele. Un día Teresa sufrió un ataque de locura. Se tiró sobre un sofá y le agarró vértigo. En eso consiste la locura. El padre de la joven corrió hasta la casa del médico armado con una daga. En eso consiste la locura. Y Mesmer debió huir a toda velocidad. La doncella, la emperatriz gritó: que ese médico deje en paz a mi doncella. Y Mesmer tuvo que vender su casa y abandonó
Viena. Se fue a París. En París alquiló una lujosa vivienda, empezó a frecuentar los salones donde la nobleza se reunía para charlar. Ay, ¿cómo le va, mademoiselle? ¿Cómo le va, princesa? ¿Cómo le va, duque? ¿Qué es eso? Pronto se rodeó de pacientes y fue poniendo a punto una teoría que viniera a justificar sus manejos. Eso es de inteligente. Sí. Uno primero hace unas cosas y después inventa una teoría que la justifique. Tiene que ver también con el establecimiento de una moral. Eso. Hay gente que elige una doctrina moral y la cumple, y otra no. Hace lo que le da la gana y después construye una doctrina moral que venga a acomodarse a sus actos, con lo cual el tipo resulta moralmente intachable. Sí, claro. Resiste cualquier archivo, como se dice ahora. Muy bien. El caso es que empezó ahí, ¿no? Empezó a decir que un fluido único y sutil permeaba todo el universo. Y que ese fluido unía y conectaba todos los cuerpos, lo mismo que digo yo siempre. Sí. O casi siempre. Y a veces le creen incluso. Sí. Decidió llamarlo magnetismo animal. No, magnetismo animal. Decía que todos los males corporales se debían al magnetismo bloqueado, es decir, había un único diagnóstico en el consultorio de Mesmer. Usted, mi querido señor, tiene el magnetismo bloqueado. ¿Cómo anda, condesa? Ya lo ve. Se me ha bloqueado el magnetismo. Eso es ciencia. Bien. Y él decía que únicamente se podía curar la gente si una persona con un magnetismo insólitamente fuerte, en este caso él, pudiera restituir el flujo normal. Para poner en práctica su nueva orientación, ideó el baqué, o sea, el balde, vamos. Sí. El artilugio consistía en un gran balde metálico, sería mejor una palangana, ¿no? Un fuentón incluso. Un fuentón, que se ponía en el centro de la habitación. La palangana se llenaba con agua magnetizada, que puede adquirirse en todas las buenas casas del ramo, y también con varillas de metal que los pacientes tomaban por sus extremos. Las terapias grupales consistían en un círculo de 20 o más sujetos sentados alrededor del balde, sosteniendo las varillas. Supuestamente el flujo magnético circulaba entre los asistentes que se tomaban de la mano y era lo que se denominaba cadena mesmérica. Ahora bien, al poco tiempo las sesiones ya parecían orgías, porque hombres y mujeres se vestían en enagua, o en calzoncillos. ¿Para qué? Para que fluyera mejor el magnetismo. Discúlpeme, conde, me voy a sacar los lienzos para que mejor fluya el magnetismo. Eran clases de teatro, más. Sí. Ni más ni menos. Después se daban masajes unos a otros, aproximaban sus muslos, se relojeaban en espejos instalados en las paredes del gabinete de curas que daban en la Rue No hay Montmartre. muchas formas de aproximar muslos. Yo fui ahí. Además, Mesmer consideró también los factores acústicos. Se oía una tenue música de cámara interpretada por una especie de armonio de cristal. Era un instrumento nuevo, de tonos etéreos, que recién había sido inventado ¿por quién? Por Benjamin Franklin, el mismo tipo que inventó el pararrayos. Inventó el pararrayos y con lo que le sobró inventó este instrumento. Bueno, dice que la alta sociedad empezó a... estaba recordando que hay una obra de Mozart para este artilugio, y que seguramente la compuso dada la amistad que tenía con Mesmer, pero vamos a otra cosa. El caso es que el mesmerismo se convirtió en el delirio de la alta sociedad francesa. Sin embargo, hubo una división, porque empezaron a aparecer escépticos, veo cómo es. Entre los entusiastas estaba el marqués de Lafayette, nuestro amigo, que siempre abrazaba cualquier causa que le sonara moderna.
y quiso exportar su fe mesmérica a los Estados Unidos, países claro, que había ayudado a independizar. Sí, señor. Pero el presidente Thomas Jefferson, que fue el inventor de la silla giratoria, Sí, señor. las sillas giratorias, no como esta, las inventó Thomas Jefferson. En su afición al trabajo, digamos. Sí, claro. Pero bueno, Jefferson lo sacó a patadas. Después de 6 años de actividad, el rey Luis XVI estableció una comisión real para investigarlo. Empezó a sospechar. Y si ¿de qué la va? Hay que decir que Mesmer contaba con el favor de María Antonieta. Y bueno, Se metió con la mujer del rey. El grupo de investigación dio un resultado llamado Informe de los Comisarios Reales acerca del magnetismo animal. Entre los investigadores estaban nada menos que Franklin, Antoine Lavoisier. Ese fue el que dijo que nada se pierde y todo se transforma. ¿O ese fue el marqués de Víctor Laplace? Sí, el mismo. No. Terminó mal igual, ¿no? Sí. Pero ese me parece que fue el que descubrió el oxígeno. Y que termina con la guillotina, además. Sí, claro. Estaba también el doctor Guillotin. Otro más. Ahí está. Otro que bien bailaba. Bueno, se aplicó el método científico, que hicieron unas pruebas, dieron todas mal. Hicieron una serie de experimentos y los 3 comisionados le dijeron a Mesmer que todo era una farsa. Hicieron incluso una prueba que consistía en vendar los ojos de una mujer y a esta mujer le dijeron que Mesmer estaba en la habitación. Y no estaba, Mesmer lo habían mandado a comprar no sé qué. Y la tipa empezó a temblar y a sudar y a presentar convulsiones típicas de la crisis mesmérica. Después probaron a la misma mujer pero sin venda, diciéndole que Mesmer estaba en una habitación contigua, también. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que era todo mentira. Sí, no sé qué quiere decir. Que la mina le daba por temblar, quiere decir. Claro. El informe de la comisión fue demoledor. La Facultad de Medicina exigió a una veintena de médicos que abandonaran el método, médicos que seguían a Mesmer, ¿no? Mesmer intentó persistir durante un tiempo en sus actividades, pero la gente no le creía. Para peor, apareció la Revolución Francesa, los salones donde él andaba bien fueron empezaron a no existir más. ¿Dónde iban a ir los nobles a charlar? ¿Para qué? No había más nobles, señor. Claro. Muy bien, tuvo que abandonar París, viajó a Londres, emigró de nuevo a Viena, allí fue acusado de sospechoso de jacobinismo y encarcelado. Tras demostrarse su inocencia, fue arrojado de la ciudad. ¿Vio cómo es allí? Cuando demostraste inocencia, te tratan peor. Conozco. El fracasado Mesmer tuvo que volver a su hogar pidiendo limosna. Murió en 1815 a los 81 años de edad. Pero esta historia tiene un epílogo. Uno de los discípulos de Mesmer, el marqués de Puységur, publicó un libro donde explicaba sus experimentos. Y durante sus sesiones de mesmerismo, un muchacho aldeano, en vez de agitarse y convulsionarse como cualquiera hubiera esperado, cayó en un estado de sueño profundo. Sin despertarse, se levantó rápidamente y empezó a caminar. Durante este estado, el joven respondió a todas las preguntas que se le hicieron y obedeció a órdenes sencillas. Hacía todo lo que le ordenaba. Cuando despertó, no recordaba nada de lo acontecido. El marqués de Puységur, fue aprendiendo la técnica de provocar sueño convulsivo y se dedicó a practicarlo con entusiasmo en varias personas. Pero la Revolución Francesa también acabó con aquello, le prohibió seguir. Hasta que en el siglo XX, un señor de Viena, llamado Sigmund Freud, comenzó a utilizar en sus estudios sobre el subconsciente la técnica de Puységur. Se había descubierto la hipnosis. Así que, fíjese que por lo menos el mesmerismo, la colección de charlatanerías, nos dejó como herencia también
una ciencia... Bueno, lo dicho. ¿A quién quiere que dediquemos esto? Querido Dorio, digo yo, si nos vieran con los pies dentro de una palangana, los tres... Agarrados de la mano y sí, agitando varillas. yo con mi mejor calzoncillo. Creo, Alejandro, que la historia del Occidente nos marca cosas curiosas. El siglo XVIII, por ejemplo, tuvo intuiciones y tuvo ideas contundentes que no se llevaban bien con las intuiciones. Entre las ideas contundentes estaba la de la libertad del hombre y la convicción de que esa libertad pasaba por la palabra. Entre las intuiciones estaban el mesmerismo y también muchas otras cosas que han tenido que ver con el magnetismo, con ciertos métodos de curación, y por supuesto lo que rondaba en todas esas cuestiones era el bienestar del hombre y eventualmente la inmortalidad. Estaba pensando también, Alejandro, que un tiempo, del mismo modo que establece voluntades a veces absolutamente alocadas, esa misma Europa de Freud desembocó en el nazismo después, un tiempo establece verdades, y las verdades de un tiempo son las que marcan en realidad los límites de la libertad de un hombre. Nos ha costado mucho a los seres humanos, y a cada nación en particular, ir prescindiendo de esas verdades que a veces le convienen solamente a los poderosos, a los que dominan a alguien. Y entonces quizás la libertad de palabra, la libertad de pensamiento, se adquiere cuando uno puede estar un poco por encima de la verdad de su tiempo. Pero de todas estas cosas, del mismo modo que Franklin acertaba 5 de cada 6 que apostaba por allí, vemos que surgían otros monstruos. De esa época ulterior, esa época va a ser la convicción de que no el magnetismo, pero sí la electricidad es el fenómeno que da la vida, y Mary Shelley va a escribir Frankenstein, lo cual no impide que Nueva York se ilumine con electricidad después. Digamos, puede aparecer una superstición, puede aparecer un hallazgo científico, y también puede ser que en el silencio o en la palabra, digamos, en escasas palabras y en el silencio y en una mirada, se produzca ese fenómeno que tiene que ver ya no con la verdad de un tiempo, sino con la vida de un hombre o de una mujer, porque convengamos que a veces es una palabra, pero a veces también basta solamente una mirada para que un hombre libre que recibe esa mirada se convierta nada menos que en un esclavo. Esclavo es el tango que vamos a escuchar ahora, dedicado a todos los esclavos, a los esclavos del amor, a los esclavos de la superstición científica y a los principales esclavos, que son los esclavos de sus propios vicios y pasiones. Sí, señor. Esclavo se llama este bello tango, arruinado por la circunstancia de cantarlo yo mismo. Escuchamos ahora Esclavo de Joaquín Mora. En la voz de Alejandro Dolina. Sí, por favor, permiso.